Si alguna vez has viajado por una carretera desierta, seguramente sabes que hay algo en el aire, algo que no puedes explicar. Hoy te traigo 3 historias que te harán mirar 2 veces por el retrovisor. 3 relatos de camioneros que cruzaron caminos oscuros, donde la niebla y la noche guardan secretos que no deberían ser revelados. Prepárate para descubrir lo que acecha en la oscuridad de la carretera, porque lo que te voy a contar no lo olvidarás. ¿Te atreves a seguir viajando? Odo comenzó una noche oscura, como tantas otras en la carretera. Soy camionero, un hombre acostumbrado a las largas horas de aislamiento. Mi vida gira entre el volante, las luces de los camiones y el interminable asfalto. La soledad es algo que aprendes a soportar, aunque, a veces, hay noches en las que la soledad se vuelve más densa. Era un martes, uno de esos días en los que la carretera parece no tener fin. Había terminado mi ruta habitual y me dirigía hacia el norte, hacia un pequeño pueblo, pero ya estaba demasiado cansado. Así que tomé una salida para descansar en un área de servicio solitaria. La oscuridad me envolvía con una pesadez extraña, como si la noche misma intentara tragarse todo lo que me rodeaba. A lo lejos, apenas se veía la luz de los postes de electricidad y la estación de servicio estaba casi vacía. Solo un par de camiones estacionados al fondo. Decidí hacer una parada rápida. No tenía mucho tiempo, pero los ojos me ardían de cansancio, y aunque sabía que debería descansar más, algo me impulsaba a seguir. Mientras caminaba hacia la tienda, algo en el aire comenzó a sentirse extraño. Un frío helado recorrió mi espina dorsal, pero no era un frío normal. Era un frío que se apoderaba de tus huesos, un frío que no venía del exterior, sino del interior de la tierra misma. Al acercarme a la tienda, vi a una mujer de pie cerca de un camión estacionado. No la vi al principio, de hecho, cuando pasé cerca de ella, algo me hizo detenerme. La mujer me observaba desde la sombra, con los ojos fijos en mí. No pude distinguir mucho de su rostro, solo su mirada, profunda y penetrante. Me sentí incómodo, pero traté de no mostrarlo. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Solo me miraba fijamente. Sentí como si el tiempo se estancara por un momento. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear y la mujer desapareció sin dejar rastro. Decidí entrar rápidamente a la tienda, intentando dejar atrás esa sensación extraña. El dueño me miró sin decir nada, como si ya supiera que algo no estaba bien. Compré un café, y cuando salí, la mujer ya no estaba allí, pero la sensación de inquietud seguía pesando sobre mí. Volví a mi camión, pero algo me decía que no debía arrancar. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Respiré hondo, encendí el motor y me lancé nuevamente a la carretera. La carretera era la misma de siempre, pero de repente, las luces de mi camión comenzaron a parpadear de manera errática. Aceleré un poco, pensando que podría ser un mal contacto. Pero, cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la situación. De repente, vi algo en el horizonte. Una figura. Me quedé mirando, incrédulo, y a medida que me acercaba, la figura se fue volviendo más nítida. Era una silueta, una figura humana, de pie en medio de la carretera. Pero no había ningún coche adelante, nada que pudiera justificar su presencia. Intenté frenar, pero algo me impidió hacerlo. Era como si el camión ya no respondiera a mi voluntad. El frío, ese mismo frío que sentí antes, regresó, y esta vez fue más intenso. La figura estaba más cerca. Podía ver su rostro ahora, pero no era una cara humana. Había algo distorsionado en ella, algo antinatural, como si la piel de la figura estuviera derretida, pegada al cráneo. Intenté esquivarla, pero la figura ya estaba justo enfrente. El sonido de las ruedas frenando sobre el asfalto era ensordecedor y un chillido penetrante llenó el aire. Mis manos temblaban al intentar girar el volante, pero algo me mantenía en ese lugar, como si la carretera misma me estuviera atrapando. De repente, las luces del camión se apagaron por completo. Todo se sumió en una oscuridad total, y pude escuchar solo mi respiración, mi corazón golpeando contra mi pecho. Y fue entonces cuando escuché una voz, suave y susurrante, desde el asiento del copiloto. Ya es tarde, estás demasiado lejos. Miré de reojo, y ahí, en el asiento vacío junto a mí, pude ver a la misma mujer. Su rostro estaba más cerca que nunca, con los ojos desorbitados, llenos de desesperación. No estaba en la carretera. Estaba aquí, conmigo. ¿Qué quieres de mí?, grité, pero la mujer solo sonrió de manera macabra. Te he estado esperando, murmuró. En ese momento,
El camión comenzó a acelerar por sí mismo. Las luces volvieron a encenderse y la figura de la mujer desapareció. Pero la carretera ya no era la misma. Todo había cambiado. La neblina se había espesado y el paisaje a mi alrededor era irreconocible. No estaba en la autopista que conocía. Esta no era una carretera del mundo en que vivo. De alguna manera, estaba atrapado. La voz de la mujer resonó en mi cabeza, una y otra vez: estás perdido. Ya no hay salida. Desde esa noche, sigo conduciendo. La gente que me ve pasar dice que hay algo extraño en mi mirada, como si me estuviera perdiendo. He parado en muchas estaciones de servicio, pero ya no encuentro descanso. A veces, cuando miro en el espejo retrovisor, la veo a ella, parada allí, mirándome. Sé que no soy el único que la ve. Dicen que los camioneros que toman esta ruta nunca vuelven a ser los mismos, que algunos desaparecen sin dejar rastro, como si la carretera misma los devorara. Y cada vez que paso por el mismo tramo oscuro, me pregunto si algún día me atrapará de nuevo. Quizás tú, al escucharme, ya estás demasiado cerca. Quizás ya te está llamando. ¿Lo sientes? Ese frío. Era una noche de verano, la luna llena iluminaba de manera extraña el horizonte, creando sombras largas y desfiguradas en el camino. Yo era un hombre de pocos amigos, y mi único compañero era mi camión, un viejo Freightliner con más de 20 años de historia, tan desgastado como mi propia vida. Había recorrido miles de kilómetros, atravesando carreteras solitarias, pueblos que parecían estar dormidos por años y paisajes interminables que no ofrecían nada más que silencio. Aquella noche estaba especialmente callada. Como siempre, mi ruta era larga, y mi destino, un pueblo en las afueras de la ciudad, no me ofrecía más que la perspectiva de descansar y volver a mi vida rutinaria al día siguiente. Las luces de mi camión iluminaban débilmente el asfalto, y el sonido del motor, junto con el sutil crujir del viento, formaban una especie de canto lejano que solo los camioneros entienden. Sin embargo, esa tranquilidad fue interrumpida por algo que no podía identificar. Fue un movimiento extraño en el costado de la carretera, algo que se movió entre los árboles. Pensé que podría haber sido un animal o incluso una sombra, pero algo en mi interior me dijo que no era normal. Aceleré un poco, ignorando la sensación incómoda que crecía dentro de mí. A medida que avanzaba, comencé a ver las luces de un faro distante. Era una estación de servicio, una parada de descanso que normalmente estaría vacía a esas horas de la noche. Pero esta vez, había algo extraño en la forma en que la luz titilaba, como si estuviera siendo interrumpida por algo invisible. Decidí detenerme, pensando que podría ser una buena oportunidad para estirar las piernas, tomar algo de café y, de paso, dejar de pensar en lo raro que me había parecido esa sombra. Cuando bajé del camión, el aire estaba denso, demasiado denso, como si cada molécula estuviera impregnada de una presencia invisible. El lugar estaba desierto, salvo por un viejo camión parado en una esquina. No había nadie en la tienda de la estación de servicio. Solo el sonido de mis botas golpeando el concreto y el viento arrastrando hojas secas. Fui hacia la tienda, buscando un poco de consuelo en la normalidad de una bebida caliente, pero al entrar, la puerta se cerró con un golpe seco. Miré a mi alrededor, y la sensación de vacío era aún más fuerte adentro. La tienda estaba completamente desordenada, con estanterías caídas y paquetes dispersos. Parecía que nadie había estado allí en años. Un susurro me alcanzó desde algún rincón de la tienda, algo suave y arrastrado, como un lamento. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero el susurro se intensificó. Al voltear hacia la esquina más oscura, vi una figura. Era una mujer, vestida con ropa desgastada, su rostro completamente oculto por una sombra que no podía identificar. Sentí una presión en el pecho, como si el aire me estuviera aplastando. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. El aire se volvió aún más denso, y la figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba. En ese momento, sentí como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por la oscuridad que la rodeaba. La mujer susurró algo, pero no pude entender lo que dijo. Solo sabía que no debía acercarme más. De repente, el sonido de un motor rugiendo me sacó de mi trance. Giré rápidamente y vi a otro camión, el que estaba estacionado fuera, arrancar de golpe. Sus luces brillaron intensamente, cegándome por un instante. Pero al mirar nuevamente, ya no estaba allí. No había señales de que hubiese estado estacionado en primer lugar. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Salí de la tienda, respirando con dificultad, y volví a mi camión.
La figura de la mujer seguía en mi mente, su presencia flotando como una sombra dentro de mí. Me subí al camión, cerrando la puerta rápidamente y arrancando el motor. La carretera me esperaba, pero algo dentro de mí me decía que ya no estaba solo. Mientras avanzaba, las luces de mi camión titilaban intermitentemente. Miré hacia el espejo retrovisor y vi, por un segundo, la figura de la mujer, parada en medio de la carretera. Su rostro, finalmente visible, estaba completamente demacrado, como si hubiera estado muerta por años. Pero algo en sus ojos me heló la sangre, una mirada vacía, profundamente vacía, que parecía perforar mi alma. La carretera parecía alargarse sin fin. El horizonte se desvaneció en una niebla espesa que comenzó a envolver todo a su alrededor. Miré el tablero del camión y noté algo extraño, una pequeña mancha de sangre fresca, como si alguien hubiera pasado por allí y hubiera dejado una marca, pero no recordaba haber tocado nada que pudiera haberla dejado. De repente, la niebla se disipó brevemente, y vi una luz a lo lejos, la misma luz de la estación de servicio. Pero cuando llegué, no había nada allí. La estación de servicio había desaparecido. El lugar donde había estacionado estaba vacío, sin rastro alguno de haber estado allí. Aceleré, sintiendo que algo me seguía. Sabía que no estaba solo. Esa mujer, o lo que sea que hubiera sido, estaba allí, en algún lugar de la carretera. Pero cada vez que miraba por el espejo, no había nada. Solo la carretera infinita que se extendía ante mí. A cada kilómetro que avanzaba, la sensación de estar atrapado en una pesadilla se hacía más fuerte. Ya no sabía si estaba despierto o dormido. La niebla regresaba con más fuerza, y la sensación de estar siendo perseguido por algo más allá de este mundo se hacía cada vez más palpable. La carretera parecía nunca acabar, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, que normalmente me tranquilizaba, ahora me llenaba de ansiedad. Pasaron horas, o al menos eso pensé, hasta que finalmente vi algo más adelante. Una sombra cruzó la carretera. Pensé que era otro animal, pero cuando lo vi de cerca, me di cuenta de que no era un animal. Era un hombre, caminando hacia mí. Su caminar era errático, como si no estuviera completamente presente. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro, al igual que el de la mujer, estaba marcado por algo que no podía identificar. Cuando el hombre levantó la mano, la oscuridad lo tragó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Y, con él, desapareció toda la sensación de la carretera, todo lo que estaba a su alrededor. Mi camión comenzó a apagarse poco a poco, y de pronto, todo quedó en silencio absoluto. Miré por la ventana, y ya no había carretera. Ya no había nada. Solo oscuridad. Y ahora sé que no importa cuántos kilómetros recorra, nunca llegaré a ningún lado. La carretera está viva. Y, cada vez que paso por ella, me está reclamando. Era un día como cualquier otro, aunque esa noche algo sentía que no iba a ser igual. Mi nombre es Joaquín, y llevo años conduciendo por las carreteras de este país. La vida de un camionero es solitaria, pero yo ya me había acostumbrado. Todo lo que necesitaba era mi camión, la radio y el sonido constante de las ruedas en el asfalto. Esa noche, el clima era extraño. La carretera estaba vacía, como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en casa. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes, y la niebla comenzaba a aparecer, espesándose con cada kilómetro que avanzaba. No era algo inusual, pero había algo diferente en el aire, algo que me incomodaba, como si alguien estuviera observándome. Había terminado mi turno en una granja al norte y estaba de camino a la ciudad. La autopista estaba desierta, y el único sonido que me acompañaba era el motor de mi camión. En esos momentos, mi mente vagaba, como si mis pensamientos y la carretera se fundieran en una sola cosa. Pero no estaba preparado para lo que sucedería. A lo lejos, vi una luz. Al principio pensé que era una estación de servicio o algún otro vehículo, pero mientras me acercaba, la luz se mantenía fija en el mismo lugar, como si alguien la hubiera colocado allí. Algo me hizo frenar. No sabía qué era, pero tenía que averiguarlo. No era propio de mí desviarme de mi ruta sin razón, pero esa noche todo parecía fuera de lugar. Detuve el camión en el borde de la carretera, justo donde la luz brillaba intensamente, pero al bajar, no había ninguna estación de servicio ni vehículo alguno. Solo un camino polvoriento que se adentraba en la oscuridad. Y, lo peor de todo, era la figura al final de ese sendero. Un hombre, parado allí, inmóvil. El aire se volvió espeso, como si la atmósfera estuviera más densa que de costumbre. El hombre parecía esperar. No tenía una expresión clara,
y su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha. No se movió ni un milímetro, solo me observaba con esos ojos que no se podían distinguir bien. Algo me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente, cada paso más pesado que el anterior, hasta que estuve a solo unos metros de él. Fue entonces cuando la voz salió de su boca, suave pero clara. «Estás lejos de casa». Me detuve en seco. El aire se volvió aún más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. No respondí, no sabía qué decir. ¿Qué quería ese hombre? ¿Cómo sabía que venía de lejos? «¿Vas a seguir viajando?», preguntó, mientras su mirada se clavaba en mis ojos. No sabía cómo responder. No entendía qué estaba pasando. En ese momento, sentí que todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso. Las luces del camión parpadearon, y de repente, el sonido del motor se apagó, como si alguien hubiera desconectado todo. Miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Más figuras. Decenas, tal vez cientos de ellos, de pie a lo largo de la carretera. Todos con sus capuchas, inmóviles, observándome. No había sonido alguno, solo el peso de sus miradas, cargadas de algo indescriptible. Sentí como si mi corazón se acelerara, como si mi cuerpo no pudiera moverse, atrapado por el miedo. La voz del hombre volvió a romper el silencio. «Es tarde. Ya no hay vuelta atrás». Y, sin más, dio un paso atrás, perdiéndose en la oscuridad. Miré al frente, mi camión seguía detenido, las luces apagadas, el motor mudo. Sentí que algo me empujaba a irme, que debía seguir, que si no lo hacía, no saldría de allí. Me subí al camión a toda prisa, arrancando el motor, que volvió a encenderse de inmediato. Miré por el retrovisor, esperando ver a esos hombres desaparecer en la oscuridad, pero algo me detuvo. En el espejo, vi cómo la figura del hombre, con su capucha, estaba ahora en la parte trasera de mi camión, observándome a través del cristal. Su rostro no se veía, pero sentí su mirada, fría y penetrante, como si pudiera ver todo lo que había en mi interior. Aceleré sin pensar, no sabía si la carretera seguía adelante o si me había perdido en algún lugar del que no podría regresar. La niebla cubría el camino, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, las figuras aparecían a lo lejos, caminando lentamente, cada vez más cerca, pero nunca alcanzándome. Era como si estuvieran esperando, siguiendo mi viaje sin prisa, sin importar cuánto acelerara. Los kilómetros pasaban, pero el paisaje nunca cambiaba. La carretera parecía repetirse una y otra vez, y el reloj del camión se había detenido, marcando siempre la misma hora. No sabía cuánto tiempo había estado conduciendo, pero la sensación de estar atrapado en un bucle era insoportable. Las figuras seguían allí, a lo lejos, y el hombre con la capucha nunca se apartaba de mi camión. Finalmente, la carretera comenzó a desvanecerse, y la niebla se hizo tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Fue entonces cuando el sonido del motor desapareció. El camión ya no respondía. El coche estaba detenido, pero las figuras seguían acercándose, siempre más cerca, siempre más cerca. Miré al frente, pero ya no había más carretera. El asfalto se desvaneció en una oscuridad absoluta. No sabía si estaba soñando o si realmente había llegado al final de la ruta. Lo único que podía hacer era mirar al frente, sabiendo que, si intentaba moverme, sería lo último que haría. Cuando miré por última vez por el espejo retrovisor, vi algo que nunca olvidaré. El hombre con la capucha estaba justo detrás de mí, su rostro visible por fin, y en sus ojos, vi el mismo vacío que había visto en todos ellos. Un vacío que me dejó sin aliento. «Bienvenido a tu destino», susurró. Y entonces, la carretera desapareció. Y así, cada uno de esos camioneros sigue su ruta, pero con la certeza de que no todos los caminos llevan a un final seguro. La carretera guarda secretos, y algunos son mejores no descubrirlos. Si alguna vez te encuentras viajando de noche, recuerda, lo que parece vacío puede estar lleno de lo que no puedes ver. Gracias por escuchar estas historias. Nos vemos en el próximo viaje, pero la próxima vez, ten cuidado con lo que te espera en la oscuridad.